Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la primera sesión del libro se titula Cómo leer el libro y se refiere a las herramientas esenciales. Y las herramientas esenciales que hemos estudiado es el recorrido interpretativo, ¿se acuerdan de los muñequitos, el puente, todo eso? Las oraciones gramaticales, cuando empezamos con las frases más pequeñas, ¿sí? Después nos movemos a los párrafos y a los discursos. Y con estas herramientas lo que hemos hecho es aprender a observar el texto. Algo clave hasta el día de hoy es que no hemos interpretado el texto. En algunas notas noté interpretaciones y pues le puse una nota allí. O sea, me dio gusto ver que había interpretaciones pequeñas acertadas, pero también marqué no estamos interpretando el texto. Tenemos que evitar interpretar el texto, no porque no queramos llegar allí, pero es que no podemos interpretarlo sin observarlo. Y hoy van a ver más todavía porque es esencial mejor observar el texto antes de entrar a la interpretación. Hoy lo vamos a estudiar en el capítulo 5, que es parte de la sesión 2. Y la sesión 2 se basa en los contextos, el entonces y el ahora. Lo vimos de manera general al principio, el muñequito que está en el periodo antiguo y el que pasa por el puente llega al tiempo moderno, ¿sí? Contextos de entonces y ahora. Entonces vamos a ver en capítulo 5 hasta el 9 va a ser eso. Entonces, capítulo 6, vamos a ver, el de hoy vamos a analizar nuestro contexto. Nosotros tenemos un contexto al ir a la Biblia, entonces vamos a mirar ese. En el siguiente capítulo es el contexto histórico y cultural. Allí nos vamos al trasfondo de la Biblia, qué pasó, cómo vivían, cómo se distinguían ellos en ese entonces. Después nos vamos al contexto literario. En el contexto literario vamos a ver los textos que rodean nuestro pasaje. Los que tomaron la primera clase de hermenéutica, ¿se acuerdan los 3 contextos? Y si no la tomaron, pero si se lo saben, lo pueden decir. Literal, histórico. Ese es los que rodean el pasaje. Entonces sería el contexto inmediato, que son los párrafos anteriores y posteriores. El contexto lejano, que es el libro donde se encuentra el texto que estamos estudiando. Y el contexto canónico, que se cubre toda la Biblia. Entonces, cada texto que estudiamos es parte de toda la Biblia. Entonces tenemos que hacer ese trabajo, estar seguros que es consistente. En el capítulo 8 vamos a hacer estudio de palabras, bien interesante. Por lo general, el concepto de estudio de palabras es, abro el diccionario y ya sé qué significa. No en la Biblia. En la Biblia no se hace así, son varios pasos, es muy diferente ese trabajo de estudio de palabras y lo vamos a ver juntos. Y en el capítulo 9 vamos a mirar las traducciones de la Biblia. En este no vamos a durar tanto. ¿Cuál es la mejor traducción? ¿Cómo fue que tradujeron la Biblia? ¿Cómo nos llegó la Biblia? ¿Y cuáles son los 2 criterios principales de traducción de la Biblia? Que son las Biblias más conocidas para nosotros. Entonces hoy empezamos con qué llevamos con nosotros al texto. ¿Qué es lo que nosotros llevamos al texto? ¿Sí? Y lo vamos a ver en 2 partes, comprensión previa y presuposiciones. Y antes de entrar a la comprensión previa, básicamente se trata de lo que nosotros conocemos cuando llegamos a la Biblia. Esa es lo que queremos mirar cuando llegamos al texto que traemos en nuestra mente y mantener una distinción clara de nosotros no hablarle al texto, sino dejar que el texto nos hable a nosotros. Allí es donde nos saltamos a la interpretación, porque cuando saltamos a la interpretación nosotros le estamos diciendo al texto, esto es lo que tú significas. Es como pararnos delante de Dios y decirle, esto es lo que tú dices, pero ni siquiera lo he observado. Entonces no funciona así. ¿Sí? Y tenemos que distinguir qué cosas traemos al texto cuando lo leemos y cómo verificar. Entonces, el contexto cultural tiene un papel bastante importante en la interpretación del texto. ¿Sí? Y
Vamos a ver qué es lo que traemos con nosotros. Hay un ejemplo que Duval y Hayes ponen sobre una escena en Etiopía y lo comparan con cómo sería una escena en América, en Estados Unidos, o en el oeste en general, pero yo creo más aquí. Y es una escena del nacimiento del Señor Jesús en Etiopía. Esta pareja de americanos están viendo, si ya leyó el capítulo, ¿se acuerda? Empieza la escena, es como una obra de teatro que la iglesia hace, del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la escena nosotros aquí? ¿Cuántos personajes habían cuando iban camino al pesebre, al nacimiento? Principalmente, ¿cuántos personajes? Eran dos, ¿cierto? José y María. Eran ellos dos, principalmente ese era el enfoque, pues tocaban y alguien les decía no hay, después llegan al pesebre. Cuando esta pareja está mirando en Etiopía, esa escena, va José adelante y María va atrás con un montón de mujeres. Así es la escena que ellos están presentando. Ellos dicen, wait a minute, esto no está en la Biblia, ahí no dice que iba un montón de gente. Es que en Etiopía una mujer no da luz sola, para ellas es, ¿cómo van a mandar a esta muchachita a tener un bebé ella sola? Tienen que ir las tías, tiene que ir la mamá, la abuela, tienen que ir las familiares. Y ahí va todo ese séquito de mujeres, ese montón, hablando. Y así están haciendo la obra de teatro. Entonces, la pregunta que ellos hacen es, ¿qué está mal aquí? Es que ese es el contexto cultural de ellos. Para ellos el nacimiento del bebé Jesús, así es. Pero ¿por qué se toman la libertad de poner eso allí? Porque es que la narrativa lo permite. Porque la narrativa tiene gaps, donde no explica los detalles. Nomás presenta lo principal que el escritor quiere mostrar, pero no dice un montón de detalles. ¿Cómo sabemos que más gente no iba con ellos? Pero no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestro concepto cultural se pone allí. Porque nosotros pensamos que José y María no iban con nadie más. Porque aquí una mujer cuando da luz va al hospital, va él y ella y nadie más. Es más, no dejan entrar a nadie más. Entonces, es un contexto muy diferente. Muy diferente. Entonces, así es cuando se lee en la Biblia, traemos esos conceptos nosotros en la mente. Vamos a ver la comprensión previa. Entonces, esto es las nociones y los pensamientos preconcebidos que llevamos al texto y que hemos formulado consciente o inconscientemente antes de estudiarlo con detalle. Por ejemplo, si alguien viene de un trasfondo pentecostal a leer el libro de los Hechos, cuando dice que los creyentes hablaban en lenguas, ¿qué va a hacer esa persona? O yo tengo que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque siempre lo he escuchado así. No le han explicado bien cómo es. Entonces, ese es un contexto, ¿sí?, que ya se trae al ir al texto. Y esa es una influencia teológica sobre el lector. ¿Qué hace una persona cuando lee? Por ejemplo, hay un comentarista que se llama Kistemaker. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe, creo que es alemán. Y cuando él escribe acerca del libro de Apocalipsis, y llega uno al capítulo 7, donde Juan describe que hay 144,000 judíos. Y usted lee el comentario y dice 144,000, pero no sabemos cuántos son. Después dice, hay 7,000 de cada tribu, dice 7,000, pero no sabemos cuántos son esos. Allí dice 7,000, ahí dice 144,000. Dice de las tribus, y dice que de las tribus, pero la información de las tribus se perdió, entonces no sabemos quiénes son, o sea, no pueden ser Israel. Y uno dice, ¿por qué lo está interpretando de esa manera? Porque trae un trasfondo teológico que le dice que Israel ya no es la nación escogida de Dios, que la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, ¿quiénes vienen a ser esos judíos? La iglesia. Tienen que reemplazar, tienen que hacer que diga eso. Y es lo que hace. No es milenio. Dice Juan, 1000 años, lo menciona 3 o 4 veces en el mismo capítulo. Y ellos dicen literalmente, dice 1000 años, pero no sabemos cuántos años es. Entonces, estos hombres estudiosos, con sus doctorados,
que escriben comentarios enteros en la Biblia no pueden interpretar correctamente un texto porque su trasfondo les impide ver el texto. No lo dejan que el texto hable, ellos le hablan al texto. Entonces, esto se ve, quise usar estos dos ejemplos, Etiopía, comentaristas, me fui a los dos extremos. ¿Por qué? No piense que usted no tenga un contexto cuando usted lee la Biblia, usted lo trae, yo también lo traigo. Y tenemos que aprender a lidiar con eso, si queremos entender mejor la palabra del Señor. Entonces, no queremos endoctrinar el texto, no queremos decirle al texto lo que el texto significa, ¿sí? Y para tomar esa postura, pues hay que abandonar los principios hermenéuticos que estamos estudiando y los textos terminan diciendo otra cosa. Y todos lo hacemos, hay que tener cuidado. Entonces, un ejemplo que estoy pensando es Hechos 17:28. Dice, en ti vivimos y somos y nos movemos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese canto que dice, en ti vivimos y somos y nos movemos? Es muy conocido ese canto, tiene muchos años. Pero esas palabras las dijeron los filósofos, los epicúreos allí en Atenas, no la iglesia. No está inspirado en el texto. Pablo lo está diciendo porque se está refiriendo a ellos, como ellos hablan, está usando eso para enseñarles. ¿Es erróneo? No, no es una declaración errónea. ¿Será pecaminoso cantarla? Yo no creo, pero cantarla sin entender de dónde viene, mejor no. Entonces, eso es lo que es el contexto de nosotros cuando vamos a un texto. Con ese canto en la cabeza, alguien lee Hechos capítulo 17, verso 28 y lo pasa por alto y dice, oh, mira, esto es inspirado por Dios. No va a distinguir que lo que dice allí, porque deja que su contexto le dicte lo que el texto significa. Entonces, por eso no interpretamos el texto hasta que no lo observamos primero. Y eso en realidad es una postura orgullosa, al ir así al texto. Y esa postura la tiene usted, la tengo yo, tenemos que pelear contra eso, no dejar, o sea, sería orgulloso y presumido de nosotros decir, yo sí sé leer la Biblia, yo la puedo leer sin traer ninguna influencia al texto. No, todos tenemos ese problema. Y no queremos forzar que el texto diga algo que no está allí. Sería como pararnos por encima de la palabra y decirle lo que tiene que decir, lo que tiene que significar. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué es lo que hacemos cuando corremos a interpretar un texto sin tener cuidado de los principios hermenéuticos? Prácticamente Dios queda sujeto a lo que nosotros queremos pensar. Entonces el creyente ya no crece, se quedó estancado porque Dios no está sujeto a nadie, nosotros estamos sujetos a su palabra, ¿sí? A la palabra de Él. Entonces un ejemplo es, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo cuando habla de la ley, dice, habéis oído decir, no matarás. La mayoría de las personas piensan matar es quitarle la vida a otra persona. Claro, en el sentido neto y material así es. Pero Jesucristo enseña, no, es algo que sucede en el corazón. Cuando tú piensas mal de una persona, tienes odio y le dices un insulto, eres culpable ante la Corte Suprema, eres culpable del infierno. Entonces, el Señor enseña que los fariseos han enseñado la palabra sin interpretarla correctamente, sino imponiendo sobre ella su tradición fariseica. Y eso es lo que nos enseña cuando habla de la ley ahí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado allí. La familiaridad con el texto es otro problema. Mateo capítulo 6, verso 9, allí comienza la oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro. La mayoría de los hispanos conocen esa oración, porque de chiquito la escuchamos, de alguna manera la escuchamos. Y nuestra cultura nos familiarizó tanto con ese texto que no buscamos interpretarlo. Asumimos que ya sabemos qué dice allí. Y no hay tiempo de meditar, no se toma como un modelo muy adecuado y efectivo para orar. Se pasa por alto, es más, la mayoría de los cristianos ni lo usan para orar. Porque
es una repetición de palabras nada más, cuando es una frase perfecta en realidad, si uno lo estudia y le presta atención. Entonces el contexto nuestro, ¿sí tiene sentido? Como lo estamos viendo, el contexto nuestro es un obstáculo cuando leemos la Biblia. Tenemos que ser gente no educada para traer un contexto propio. No. Puede ser una persona no educada, una persona muy educada. Eso es humano. Entonces necesitamos lidiar con eso. Sí. Puede traer más. ¿Cómo? Puede traer más. Puede traer más. ¿A qué te refieres? Una persona muy educada. Oh, sí, claro. Sí, es cierto, sí. Sí, porque sí, qué bueno que lo menciona. Porque una persona educada con su intelectualismo puede torcer el texto y hacer que diga otra cosa. Una persona no educada incautamente lo va a hacer, pero no está manipulando las palabras como una persona educada si lo pudiera llegar a hacer. Sí, es cierto. Por ejemplo, en nuestra cultura, la palabra habla de si alguien te ofende, pone la otra mejilla. ¿Qué es lo que crecimos escuchando nosotros en relación a poner la otra mejilla? No sea tonto, no se deje. Usted vaya y péguele 2 veces. Soy el primero. Es cierto. Yo crecí escuchando el que pega 2 veces pega mejor. El que pega primero pega 2 veces, algo así. Entonces todo eso está implantado en la mente y en el corazón. ¿Y qué sucede? Cuando escuchamos un texto como este, ¿cómo le voy a decir a mi hijo en la escuela que no se defienda cuando otro lo quiere venir a golpear? Ok, ahí hay que interpretar, ok, ¿cuál es la aplicación del texto en ese caso? ¿Está hablando de eso? ¿Está hablando de otra cosa? Pero ni siquiera lo consideramos, porque el contexto donde venimos nos impide usar la interpretación bíblica para aplicarla a nuestras vidas y a las situaciones que tenemos que confrontar. Entonces trabaja en contra nuestra y hay que entender cómo movernos al texto. Levíticos 19:32. Me lo pongo aquí para que Levítico 19:32. No me está abriendo. Aquí está. Levítico 19:32. Oh, ¿por qué tengo 19:32 si no hay 32? No, me equivoqué de capítulo. Qué pena con ustedes. Lástima. Es lo que quería mostrar. Algo puse mal. Vamos a regresarnos a ver si alguien puede buscar en su concordancia canas, como canas de pelo. Lo va a encontrar fácil porque no hay muchas canas. No hay muchas canas en la Biblia, pues, que lo diga así. Delante de las canas te pondrás en pie. Eso es lo que dice el texto. Y confirmamos cuál es para hacer la corrección de una vez. Levítico 19:32. Ok, no, sí es correcto, pero el programa no me estaba dando el capítulo, no me está dando todos los versículos del capítulo. Yo creo que se puso lento porque está grabando, pensé que yo estaba equivocado. Ok, entonces dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. ¿Quién habla de cuando alguien mayor entra a un cuarto que los más jóvenes se tengan que poner de pie? Aquí es Dios. ¿Qué dice nuestra cultura en cuanto a eso? ¿Qué dice la cultura en cuanto a la formación de los niños? Que yo sepa, una super influencia en nuestra cultura hispana viene del Chavo del Ocho, de ese programa, donde crecimos riéndonos con lo que es el insulto a los adultos, la burla a los adultos. Era el tema. El profesor Girafales, todo eso, un niño burlándose. Entonces, cuando encontramos un texto como esto, el hispano lo lee y sigue derecho, como que no leyó nada.
para mí es, espérame, aquí dice, temerás al Señor, yo soy el Señor. Pone esa frase específicamente cuando habla de hacer esto. Digo yo, wow, yo no quiero ofender al Señor. Debo procurar ser consciente de esto y enseñarle a mis hijos esto. No lo que yo crecí abrazando una cultura. Y no tiene que ser uno mexicano para defender el Chavo del Ocho. Yo soy colombiano y siempre lo he defendido porque crecí viéndolo. Tenemos que ser hispanos. Pero es que el ser hispano no debe ser el lente con que yo lea la Biblia. No puede ser. Es contra mí. Es contra mí. Una maestra, amiga americana, dice, nunca me he sentido tan ofendida en mi carrera como maestra como en México. Por los niños de México. Y decía, ¿por qué crees que es eso? Y ella dice, por la influencia de programas como el Chavo del Ocho. Entonces, para muchas familias el Chavo del Ocho vale más que lo que la Biblia dice. Porque fue lo que vieron horas y horas y horas. Y se metió y toda la sociedad lo idolatra en un sentido. Lo idolatramos, también en Colombia es igual. No hay ninguna diferencia ahí. Entonces, estos conceptos es un bagaje cultural que nosotros traemos al ir a un texto y no nos deja ver lo que está diciendo el texto, no nos deja considerarlo. Entonces necesitamos, el punto de este capítulo es ese, mostrar nuestra condición, nuestro contexto y cómo choca con la Biblia y cómo la mayoría no consideramos eso al leer la Biblia. La mayoría de las personas no lo consideran. Cada creyente genuino, yo creo que en su corazón tiene el deseo de honestamente ir al texto. Pero es que no somos conscientes de estas cosas, muchas veces no lo somos. Y no dejamos que el texto nos hable y que forme nuestro carácter. Y aceptamos cosas que no están bien. Hay que despojarse de nuestro contexto cultural. Y cargar esa carga es muy pesada para emprender el recorrido interpretativo. Hay que dejar esas maneras. Entonces, en la historia de Jonás, por ejemplo, y ese viene de la influencia de Estados Unidos. Walt Disney hizo una película llamada Pinocho. En la película Pinocho, creo que Pinocho está en el estómago de una ballena o de un pez muy grande. Y creo, hasta donde alcanzo a recordar, tiene un escritorio allí, o he visto programas donde tiene su cuartito, ahí está dentro de la barriga, hay luz, nomás se ve que entra agua y a veces entra otro personaje allí. Entonces la mayoría de las personas leen la historia del libro de Jonás y en su mente piensan que Jonás está en medio del estómago de un gran pez, está sentado allí, tiene aire, tiene luz y nomás está esperando a ver qué onda. Pero el contexto de Jonás tiene uno que pensar en que ese pez estaba digiriendo a Jonás. Jonás, las palabras que usa son palabras de oscuridad, palabras de muerte, palabras de terror. Cuando él habla, cuando él confiesa su pecado. Entonces, no es así. Mucha gente vieron la película de, ¿cómo se llama? Prince of Egypt. Y piensan que lo que muestra esa película es lo que la Biblia dice. Y lo aseguran. Y hablan como que saben. No saben. No han leído el texto. Y dejan esas imágenes. Cuando vienen a leer el texto, no lo pueden entender, no lo pueden ver. Ya traen un concepto formado, una influencia sobre sus vidas. Entonces, lo que explica Dubay es cuando las personas escuchan a Jonás en su rápido recorrido por los ficheros de la memoria o sus archivos, nuestra mente encuentra una imagen coincidente con el archivo Pinocho. Jonás está pegado con Pinocho. Entonces ya se perdió la interpretación ahí, si uno no es consciente de eso. ¿Sí? Entonces la influencia familiar es otra cosa que trabaja en contra de nosotros al ir a querer interpretar un texto. Como conceptos del manejo del dinero. Leemos textos domingo tras domingo, como 2 Corintios 8 y 9, y hay una barrera. ¿Cuál barrera? Es una barrera familiar. Es que en mi casa me enseñaron que así es. Entonces no hay una apertura para dejar que el texto hable. Lo que es conceptos de la relación entre el esposo y la esposa.
El ejemplo que hubo en casa se toma, esto es un matrimonio. Pablo presenta otro concepto y no se considera, se lucha contra eso. Yo lo noto en las consejerías matrimoniales. Hay una lucha contra la verdad bíblica porque los conceptos culturales, familiares, tradicionales han sido tan engravados en el corazón que son superiores a lo que Dios dice. Entonces hay una lucha para vencer allí. La crianza de los hijos. Yo me acuerdo una vez que había una familia en mi oficina y el niño de ellos rompió algo que yo tenía en el escritorio. ¿Y qué es lo que hace la familia hispana? ¡Ay, qué pena! Y lo ponen roto ahí. ¿Qué es lo correcto? Lléveselo, arréglelo y me lo trae de regreso. Eso es el concepto bíblico. Si dañas algo, págalo, ¿no? Pero no, el chiquillo puede hacer lo que quiera, o van a las casas y hacen un desastre y, pues es que son niños. Son conceptos culturales que van en contra de lo que la palabra nos dice. Entonces, no dejamos que la palabra hable en lo que dice porque traemos esos conceptos muy marcados. Alguien, por ejemplo, que crece con un padre muy amoroso. Hay hermanos que han tenido ese privilegio de tener padres amorosos, que los han cuidado, que han visto por ellos, que los han instruido, que han querido conocer sus corazones. Es raro entre nosotros. De lo que yo conozco es muy raro entre nosotros que podamos decir mi papá fue así. Pero si alguien ha tenido un padre así, cuando leen la Biblia, Padre nuestro, no tiene mucha dificultad con pensar en Dios como un padre amoroso, que lo cuida, que lo ama, que le interesa, que lo quiere conocer bien, si cabe decirlo allí. Ahora, un hombre que crece con un padre que lo insultó, lo maltrató, lo golpeó, no estaba, era abusivo en su casa con su mamá, con sus hermanos, era un adúltero tal vez. ¿Cuál es el concepto cuando lee Padre Nuestro? Esa persona no se conecta con esa palabra como la otra persona. Es muy diferente. Ahora, ¿puede llegar al concepto adecuado? Sí, claro, pero le va a costar un poquito más de tiempo, porque tiene algo que ya está engravado en él y le va a tener más dificultad en considerar eso. ¿Sí? Y bueno, el Espíritu Santo, yo no estoy pretendiendo aquí ignorar la obra del Espíritu Santo. Lo que quiero ver es qué es esas cosas que nosotros traemos que nos impiden llegar con claridad a un texto. Eso se conoce como el reflejo interpretativo. ¿Sí? Hay textos en Mateo, por ejemplo, es un libro difícil de interpretar porque fue escrito para judíos. Y hay muchos conceptos allí que yo oigo a veces y digo, bueno, ese es un asunto preconcebido ya, cultural, contra el texto, pero no lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos con todos esos conceptos es rellenar los vacíos y ambigüedades de los relatos bíblicos. Hace poquito, en una conversación muy amigable, por cierto, muy agradable, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, perdón, Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasa entre el verso 1 y el verso 2? Hay un espacio. Parece que hay un espacio de tiempo, parece que hay un espacio de sucesos entre el verso 1 y el verso 2. Aparentemente. ¿Y qué hacen algunas personas? Llenan ese vacío. Es que el diablo había caído en la tierra. El diablo desordenó la creación de Dios y el Espíritu Santo tuvo que venir a organizarlo. Entonces, ese concepto impide ver lo que el texto está diciendo. ¿Por qué? Porque por ese concepto se anula la soberanía de Dios, se anula la providencia de Dios, se anula a Dios como creador y sostenedor de toda la creación. Se anula completamente. ¿Por qué? Porque si Dios hizo una creación que Satanás podía destruir antes de que Él la terminara, Dios no es soberano. Y Dios dependía de un ser maligno para poder terminar haciendo algo bueno. Entonces eso elimina quién es Dios. Pero usted puede encontrar inclusive libros escritos en cuanto a eso. Teologías hechas en base a esa presunción. Entonces ese reflejo interpretativo
por el bagaje cultural o teológico que traemos, impide ver lo que el texto dice. Y se le dice al texto algo que no está allí. Entonces, no hay que llenar esos vacíos y esas ambigüedades en los relatos, especialmente en las narrativas en el Antiguo Testamento. Se encuentran en algunos lugares del Nuevo Testamento. Y la mente corre a llenarlo ¿con qué? Con lo que yo ya conozco, con lo que estoy acostumbrado a pensar, con lo que siempre me dijeron. Entonces, también se puede tomar la postura de decidir lo que es posible y lo que es posible en un texto. No es posible que el verso 2 diga que estaba desordenada y vacía la tierra, porque Dios no es así. Estudia el texto y estudia a Dios. ¿Qué está diciendo el texto en particular? No lo interpretes sin haber ido allí. ¿Sabes hebreo? Para que puedas saber cuáles palabras se usaron allí y por qué se tradujo de esa manera. No sabemos nada de eso. Pero ¿qué es lo que sabemos? Nuestro trasfondo cultural, y se lo ponemos allí luego. Y no es el único de muchos. Ahí puse... ¿eh? Para nosotros el desorden es como caos. Pero es cierto que corremos a pensar, yo me pongo ahí, corremos a llenar esos vacíos que el texto deja porque es una narrativa. Y qué bueno que Manuel lo dice, la palabra desorden, cuando escuchamos la palabra desorden, ¿qué viene? A mi mente viene una casa donde la ropa está en el suelo, porque me lo engrabaron, nunca dejes que tu ropa toque el suelo. Siempre me lo metieron y no lo hago hasta el día de hoy. Entonces para mí es que la ropa toque el suelo, es algo desordenado. Entonces cuando pienso en ese texto, eso es lo que viene a mi mente, esa es la imagen que está ahí puesta. Entonces yo tengo que luchar con eso, porque yo no puedo ir y decirle al texto esto es lo que es, ¿cierto? Y cada uno seguro tenemos una imagen diferente de eso. Los woke pastors, esos están bien locos, yo creo que son falsos, es mi opinión. Pero uno de ellos usa el texto de Mateo 15, 21 al 28. Miren lo que hace con este texto, Mateo 15, 21 al 28, porque hay gente que podemos de manera incauta, Mateo 15, 21 o 22 dije, 21. La mayoría de las personas de manera incauta podemos hacer eso, ponerle algo al texto que no es. Pero estos hombres es diferente. Ellos intencionalmente están usando eso, ese bagaje cultural o teológico, para torcer el texto y decir algo que no es. Allí eso es malicia, pero si sabemos la diferencia nosotros podemos prevenir ser engañados. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Está esta mujer pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda a gritos, ¿cierto? Pero él no le contestó nada. Él dice: oh, ¿sí ven? Jesús era un racista, porque esa mujer no es de su misma raza y por eso la está tratando así. Obviamente el texto no está diciendo eso, pero es el mismo concepto de llenar. Y acercándose a sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí ves el racismo, pero notable. Nomás es Israel, mira cómo la está tratando a ella. Pero acercándose a ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y este guy dice en la internet, dice: wow, mira cómo la está humillando. Seguramente porque no es de su raza. Y con esto promueve la teoría crítica de la raza, que es una catástrofe. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, él toma todo este texto y dice lo siguiente: esta mujer aquí cambió el pensamiento de Jesús y lo ayudó a que él entendiera que la podía amar aunque no fuera de su propia raza. Para alguien que no sabe nada de la Biblia y le dicen algo así, se lo creen. Los que no leen, los que no investigan, se lo creen.
Dice, oh, esta mujer cambió al Señor, porque Jesús le dijo, oh, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, este es un ejemplo de lo que es manipular un texto usando el contexto cultural de nosotros hoy en día, donde la cultura piensa que alguien de un color de piel es racista porque tiene ese color de piel, simplemente porque tiene ese color de piel. Y se lo meten al texto, lo sacan de allí y comprueban, miren, aquí está. Jesucristo cedió a la critical race theory, él cedió a eso, él entendió eso y fue cambiado por esta mujer, completamente falso. Okay. Entonces, un problema que tenemos es que nuestra cultura, nuestra cultura es elevada por la Biblia y no viceversa. No es un problema, esto es lo que es correcto, lo dije al revés. Así que eso fue mi bagaje cultural ahí en el texto. Nuestra cultura es elevada por la Biblia y no viceversa. Ejemplo, hay un texto donde Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. ¿Y qué dice una feminista que lee este texto? Este es un machista. ¿Qué dice uno que no tiene en cuenta los principios hermenéuticos? Pablo era un machista, eso es algo cultural, no tenemos que considerarlo, una mujer puede ser pastora. Ignoran completamente lo que el texto dice, el contexto en que se encuentra y la enseñanza que está trayendo. Que no es un ataque a la mujer, es una invitación a que las mujeres entren y escuchen, porque en las sinagogas ellas eran muy discriminadas. Pablo le está diciendo, entren, pero hay un orden que vamos a tener. Él no está peleándose con la mujer allí. Romanos 13, del 1 al 7, continuamente es desafiado por nuestra cultura hispana en los Estados Unidos, especialmente en California. Big time, big time. La opinión no puede estar por encima del significado del texto. Ese texto dice, sométete a las autoridades, porque no hay autoridad sino la que ha sido puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A Dios. Entonces nuestra cultura borra eso, nunca lo considera, no lo lee, no meditan esto y lo resiste, porque no coincide con nuestro contexto cultural. Pero es que no puede ser así. Nosotros debemos ser analizados por la Biblia, no la Biblia por nuestro contexto. Entonces, quise poner suficientes ejemplos para que miremos que podemos tomar un lugar y decir, yo no soy así. Todos somos así. Y todos tenemos que lidiar con eso. Vamos a tomar un break y enseguida continuamos con las presuposiciones.